Hola, hola mis amigos de asesores especializados, los saludo con el afecto y el aprecio que siempre me caracteriza, no sin antes decirte que recuerda suscribirte y darle a la campanita de mi perfil como asesores especializados para que puedas recibir notificaciones de mis últimos videos y de esta manera te mantengas conectado con nosotros. Hoy quiero hablar de una serie o trataré una serie de videos que tienen que ver con las dificultades del aprendizaje. Es importante definir que la dislexia, en este caso, como dificultad del aprendizaje, está definida por el American Psychological Association como el trastorno del neurodesarrollo. Este trastorno específico del aprendizaje tiene una dificultad de la lectura, corrección de lectura, palabras, velocidad o fluidez de la lectura. Es importante que nosotros como padres estemos identificando este tipo de situaciones en la comprensión lectora de nuestros menores. También se manifiesta con una confusión o una inversión de ciertas letras. Detectar a tiempo la dislexia nos permite, mediante un diagnóstico acertado, mejorar la situación en un 80% dentro de los 3 primeros años de escolaridad. A medida que avanzan, pueden disminuir en un 40% y además de eso, solo el 5% cuenta con 7 años de escolaridad. Por eso es importante que como padres empecemos a revisar o a mirar esas situaciones que pueden estar siendo presentes en el desarrollo, en el neurodesarrollo de nuestros menores desde los 5 a los 7 años cuando están en el proceso de aprendizaje y los primeros años escolares. Es importante tener en cuenta que las características de la dislexia, en un nivel leve encontramos la vacilación, que el alumno se para por más tiempo de lo normal titubeando. Además de eso, la rectificación. El alumno percibe que se ha equivocado y vuelve a leer correctamente. La repetición, el alumno vuelve a leer lo que ya ha leído. En el nivel grave encontramos también unas características básicas, como son la adición, el alumno añade sonidos a las letras, sílabas o palabras. La omisión, el alumno omite un sonido de la palabra. La sustitución, el alumno sustituye una letra o por otra semejante fonéticamente o gráficamente. La inversión, el alumno invierte el orden de las palabras cambiando el sentido tanto en la parte fonológica como en la escritura. La rotación, el alumno cambia la letra por otra similar con orientación simétrica. La confusión, el alumno confunde una letra con otras semejantes de su forma. Existen factores de riesgo en la educación inicial como lo son escribir en espejo su nombre, o sea, al revés, las dificultades de recordar los días de la semana, las dificultades de nombrar las cosas, así las tengan enfrente, las dificultades de nociones espaciales, la ubicación entre derecha e izquierda, el retraso en aprender a hablar, la dislalia como el trastorno del lenguaje que se manifiesta con la dificultad de articular palabras, que es debido a malformaciones o defectos en los órganos que intervienen en el habla, por ejemplo los frenillos, la dificultad en la memorización de rimas o poesías infantiles, la dificultad en la psicomotricidad, lateralidad definida, errores en tareas de conciencia fonológica, historia familiar o problemas disléxicos en padres, hermanos u otros familiares. El rendimiento escolar es muy inestable y las alteraciones en el tamaño de las grafías o el trazo es muy elemental o se da muy frecuente. Nos preguntamos cómo detectamos esto. Entonces, el niño no aprende a leer al ritmo de los demás. Las alteraciones más comunes que confunden aquellas letras, encontramos que confunden la D con la B grande, la U, la N, la O, la Q, la S, la C, la G y la E y la J. Las dificultades de ordenar correctamente una frase o omisión de las palabras enteras. Es normal que se confunda la G con la J. Ahora bien, cada dificultad por cada grado tiene unas variaciones. Inicialmente hablaremos de los niños de primer grado o de primero de primaria, que se dan de 6 a 7 años. La dificultad persiste para aprender, leer y escribir. A veces acaban en primer trimestre con la adquisición solo de vocales y consonantes.
Conforme avanza el curso, van aprendiendo consonantes, siendo capaces de leer silabeando algunas sílabas directas. Una frecuencia excesiva de una escritura en espejo. Persisten las dificultades en las nociones espaciales de la escritura, consecuencias como también los días de la semana y los meses del año. Al ser alumnos en un nivel intelectual normal, comienzan a ser conscientes de sus limitaciones en lectoescritura. Esto los lleva a ser muy retraídos, a ser tímidos, a no participar en la clase, a tener problemas de conducta, a tener rechazo, hiperactividad y problemas con los compañeros. Problemas de aprender segundas lenguas. La mayor capacidad para aprender las cosas cuando se le explican verbalmente, pero que no tienen que leerlas. En los niños de segundo grado de primaria, entre 7 y 8 años, encontramos que se inicia ya en la lectura, pero se confunden frecuentemente con las letras. Confunden la P con la Q, la B larga con la D, la U con la N, la E con la A, etc. Sonidos similares como la P, la B, la M y la N son también frecuentes. Van dominando poco a poco las sílabas directas, siguen cometiendo los mismos fallos al invertirlas. Además de eso, cometen omisiones, sustituciones y adiciones. La comprensión lectora es muy diferente, muy deficiente la memoria para ocuparse de toda la decodificación con tantos errores. O sea, tú le dices que te estás equivocando y ellos no alcanzan a identificar en qué le estás explicando que se equivocaron. A veces realizan lectura subvocálica, o sea, una lectura en voz alta, dificultades para utilizar correcciones en cuanto a la puntuación, problemas en lenguas extranjeras, grandes dificultades para memorizar las tablas de multiplicar, y en la escritura mezclan mayúsculas y minúsculas y no logran unificar una palabra. ¿Por qué? Porque las terminan mezclando. En niños de tercero a sexto de primaria, que son entre 8 y 12 años, las características se dan con lecturas con omisiones, sustituciones, adiciones, velocidad lenta. Todo aquel que la comprensión de lectura se facilita por la desatención y el abandono de la tarea. Unas dificultades en matemáticas como las tablas, los conceptos básicos espaciales. La comprensión lectora tiene básicos problemas. El rechazo a realizar composiciones escritas se presenta porque hay grandes dificultades en el aprendizaje de lenguas extranjeras, la desorganización motriz y desorden, la dificultad en la gramática y la sintaxis, pobreza expresiva en vocabulario, los fallos ortográficos son graves, además las dificultades en las áreas donde prevalecen en historia, geometría y geografía. Los alumnos de la educación superior encontramos las dificultades especialmente se manifiestan en torno a ortografía, comprensión de textos, expresión artística, pueden seguir apareciendo omisiones, sustituciones, inversiones y también existen dificultades para poder memorizar textos. La baja autoestima y la desmotivación es un factor relevante. El excesivo tiempo para realizar las tareas escolares y las dificultades en las lenguas extranjeras. El abstencionismo escolar y los problemas de conducta. Existen dos clases de dislexia. La dislexia adquirida se produce como consecuencia de una lesión cerebral. Esta se caracteriza por una alteración en la adquisición y consolidación del proceso lector, sin causa que lo origine. Existen dentro de ellas una dislexia de evolución del desarrollo, la cual se da porque sin causa razonable que dio origen, se da un bajo nivel intelectual, unos trastornos emocionales y esta es la dislexia evolutiva. Pero esta tiene una división. La fonológica, que es la que se da para cuando la persona no puede leer pseudopalabras, tiene problemas para segmentar las palabras, altera la conversión de grafemas y fonemas y tiene mejor lectura de palabras familiares. Cambia las palabras en su parecido ortográfico y tiene dificultades para leer las funciones con las frases el, al, de. También tenemos que tiene dificultades para segmentar algunas palabras y otras pseudopalabras. Además, el razonamiento verbal suele ser muy bajo y muy perceptivo en pruebas intelectuales. Los errores en las escrituras siempre son similares. En las omisiones, sustituciones y adiciones tienen un mismo patrón de conducta. En torno a lo superficial encontramos que la ruta directa léxica de lectura
no permite tener una ruta indirecta o fonológica subléxica. Está asociada a difusiones posteriores y se presentan en la parte de asociación y se dan las siguientes manifestaciones: una lentitud en la lectura, un silabeo, una confusión en homófonos, mejor lectura de palabras cortas, dificultad en comprensión, errores arbitrarios entre la B larga y B pequeña. El razonamiento perceptivo es bajo en torno a la parte verbal y tienen errores en lectura de pseudopalabras y tienen errores en determinadas palabras, verbos o términos abstractos. Recuerda suscribirte a mi canal para tener el mejor contenido, para poder formarte como docente y poder también ser mejor padre e identificar estas situaciones en el hogar. Recuerda que quedarte en casa en esta cuarentena es importante, por eso educa a tus hijos, haz acompañamiento y con todas las técnicas y situaciones que te estamos informando en asesores especializados puedes lograr detectar de una manera, sin obviar la detección o las pruebas que se deben aplicar por parte de un especialista, que tú conozcas a tus hijos de tal manera que sepas su situación, se podría decir, médica, o las condiciones o características de su aprendizaje, para poder hacer un plan de intervención adecuado con maestros y con padres. El poder del conocimiento está en tus manos, empodérate con educación. Recuerda que el contenido digital hoy en día mueve tu mundo.